maravilloso que gracias, amado Padre, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como ustedes sabrán, nosotros hemos iniciado hoy un ciclo de historia de la iglesia. Este ciclo va a tomarse más o menos unas 7 semanas. Y con este ciclo vamos a ver si podemos agotar todo lo que tiene que ver con la historia de la iglesia. Para que ustedes sepan, yo voy a estar dándoles unos esquemas. Esos esquemas van a ser como el resumen de cada clase. Ya yo les compartí el primer esquema, que es el esquema de iglesia primitiva. Me levantan la mano si ya lo pudieron descargar. Está en el grupo de WhatsApp. Me levantan la mano. Excelente. Leslie lo tiene. ¿Quién más? Leonardo me dice si lo tienes. Muy bien. Héctor lo tiene. Héctor lo tiene. Sí, yo lo tengo, yo lo tengo. Héctor lo va a poner. Él es que lo va a poner, así que de eso estamos seguros. Pero la cuestión es que el objetivo directamente que ustedes puedan darle repaso a esto y le puedan sacar todo el provecho posible. Es una clase que vamos a tratar de darla condensada, a diferencia de unos talleres donde generalmente solamente dedicamos el tiempo a hablar de historia de la iglesia. Pero el objetivo es que ustedes le puedan sacar el provecho máximo y que puedan entender y captar bien la información. Aparte de que la información que yo voy a dar está contenida tal y cual en el libro de Historia de la Iglesia para principiantes, que va a salir Dios mediante ya pronto, y también está en el folleto del segundo ciclo de FDL. En la última sección del folleto del segundo ciclo de Eclesiología, ustedes van a encontrar todo el contenido de Historia de la Iglesia y una serie de ejercicios. Y quiero notificarles que al final de ese folleto, al final, hay un examen, un cuestionario. Ese cuestionario va a ser el examen final, ¿ok? El examen final y va a valer 50 puntos. Desde ya, si ustedes quieren, lo pueden ir llenando. No tienen que esperar a que se acabe, sino que lo pueden ir llenando leyendo el material del folleto. Eso les va a ayudar mucho a que ustedes tengan una mejor comprensión de cómo trataremos este tema y así ahorramos tiempo. Yo quiero ver si hoy podemos dar tanto la introducción como el primer tema de iglesia primitiva. Si lo podemos dar completo hoy, la materia no va a durar 7 semanas, va a durar 6. Así que yo creo que le podemos sacar el provecho máximo. Antes de iniciar, hay un video que yo les compartí. ¿Lo puedes colocar, por favor, mi querido Héctor? El video introducción que les da la bienvenida a la historia de la iglesia y que prácticamente contiene parte de la información inicial de lo que tiene que ver con una introducción a una materia como esta. Así que me dejas saber si puedes colocarlo. Si no, hazme a mi administrador y yo lo pongo. Bueno, dale, te pongo de administrador, ya ves. Excelente, sí. Ahí está. Excelente. Entonces, déjenme colocarlo aquí. Ahora sí, muy bien. Entonces, vamos a compartir pantalla. Y quiero que presten atención porque vamos a estar hablando un poquito de lo que este video menciona. Así que vamos a escuchar. Bienvenidos a este curso de Historia Eclesiástica. En este video vamos a hacer una introducción a este interesante acercamiento a uno de los tópicos más importantes que enseñamos en nuestro Instituto de Formadores de Líderes. La historia de la iglesia es una disciplina necesaria que se justifica por 2 razones. Primero, porque nos permite conectarnos con toda la riqueza del legado en nuestro pasado histórico como iglesia del Señor, fomentando de esa manera que el estudiante no caiga
en el fenómeno del cristiano tipo isla, que cree que el cristianismo comenzó consigo. Lo segundo es que la historia eclesiástica se convierte en una herramienta apologética, puesto que nos entrena para poder descubrir los errores en el discurso de algunos ateitos de Internet que manejan una información distorsionada de lo que la Iglesia ha representado a lo largo de la historia. La historia eclesiástica tiene un pasado muy amplio como disciplina de investigación. Se puede rastrear al intento sublime del médico amado Lucas, que en el libro de los Hechos registró los pormenores y los vericuetos de la experiencia cristiana primitiva y el ministerio del apóstol Pablo. Después de Lucas se tiene todo un camino trazado que serán transitados por dos figuras señeras de los primeros siglos, Hegesipo de Jerusalén y Eusebio de Cesarea, que se convierte, por así decirlo, en el padre oficial de la historia eclesiástica. Más tarde seguirán este camino figuras de la talla de Bossuet, de Scott Latouré, y en el ámbito hispanoamericano de Justo González, Pablo de Irós y César Vidal. En este curso ustedes van a acercarse a la historia eclesiástica en todo su sentido a través de las etapas en las cuales está configurada esa historia. La primera etapa que van a analizar será la de la iglesia primitiva. Luego pasaremos a las dos experiencias de la iglesia medieval, pasando por la experiencia de la iglesia reformada, la iglesia del gran despertar, la iglesia moderna del siglo XIX y la iglesia posmoderna en la cual nos ha tocado vivir. Si quieres saber más información al respecto, siga muy de cerca nuestro contenido a través de este canal de FTL. Estás en silencio. Me gustaría escuchar alguna opinión de cada uno de ustedes de lo que entendieron del video, por favor. Vamos a comenzar con Leonardo. Buena, estimado profesor, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo así? Bien, estamos por aquí, ¿no? Ya también estaba revisando el documento y acerca de esta introducción sobre la historia eclesiástica, decir que realmente hay muchos contenidos, como bien se explican en los objetivos que estuve revisando en el material, y que también nos va a ayudar a tener una panorámica general de lo que ha sido, vamos a decir, esta obra magna del Señor, de su iglesia, cómo se vino desarrollando a lo largo de la historia, y además de lo que nosotros podemos sacar de ella a nivel doctrinal, a nivel espiritual y a nivel devocional, como mismo lo plantea en el documento. Entonces, creo que va a ser bien significativo que nosotros podamos empaparnos más de esa temática. Excelente, excelente. Leslie, te escucho. Leslie. Tienes el micrófono muteado, Leslie. ¿Me escuchan? Se me ha ido la señal, creo. ¿Está bien? ¿Escuchan? Ahora sí, sí, te escuchamos ahora. Muchas gracias. He visto el video y sí, me pareció. Algo de lo que usted está haciendo en las redes es hablar bastante de la Iglesia Católica, también del canon y de todos los temas que ha tratado. Y algo que yo había analizado mucho es cuánto, y uno solo menciona en el video, ¿no? ¿Cuánto necesitamos capacitar para poder refutar a un católico? ¿Cuánto necesitamos capacitar y conocer sobre los obispos, los concilios, los sínodos? Uh-huh. Sí, totalmente, totalmente, tienes razón. Vamos a ver. Héctor, ¿quieres decir algo? ¿Aportar algo antes de yo iniciar? Bueno, voy a estar expectante a ver si, además de lo que ya has dado en los otros eventos,
puedo sacar algún provecho adicional, pero me voy a dar el tiempo también de hacerme mi propio esquema, porque en estos días estaba buscando una información de, creo que fue de la 7ª sesión, Ujú. y no pude dar con la parte específica del video. Entonces, bueno, aquí voy a hacer como la especie de esquema organizativo de dónde está cada parte de la clase. Ah, sí, claro. Ok, miren, señores. Entonces, prácticamente esta introducción lo que quiere señalar es lo siguiente. En primer lugar, necesitamos tener una definición de qué es historia de la iglesia, ¿verdad? Luego, hablar un poco del desarrollo histórico de esa disciplina, los periodos en los cuales está dividido y por qué es necesario estudiar. Prácticamente, el esqueleto de esa introducción es qué es historia de la iglesia, por qué debemos estudiarla, cuál es su desarrollo histórico y cuáles son las etapas en las que dividimos la historia de la iglesia. Son esas 4 cosas. ¿Qué es concepto, verdad? Concepto, justificación, desarrollo histórico o antecedentes y períodos eclesiales. En primer lugar, la definición es muy clara. De hecho, les envío un mensaje que tiene todo el contenido de lo que les voy a dar ahora eh, respecto a esta introducción. Primero, definimos historia de la iglesia. Hay que entender que la historia de la iglesia es una disciplina eclesiológica. Así es como la definimos. Una disciplina eclesiológica que sobre todo y no menos importante trata de acercarse a un trasfondo en particular. En otras palabras, es una disciplina eclesiológica que estudia el origen, desarrollo y legado de la iglesia. Eso es la historia de la iglesia. Es una disciplina que estudia el origen, desarrollo y legado de la iglesia a lo largo de la historia. De eso trata. Y decimos que es una disciplina eclesiológica porque historia de la iglesia entra dentro de la eclesiología, ¿verdad? Así que creo que está muy claro. Es una disciplina, ¿no?, que estudia. Oye, esta calle siempre es silenciosa y hoy está ruidosa. Increíble. El diablo es sucio. Que el Qué Señor lo sucio es el reprenda. diablo. Qué sucio es el diablo. Mm, Pues bien, vuelvo a repetir. Es una disciplina que estudia el desarrollo, el origen, perdón, desarrollo y legado de la iglesia a lo largo de la historia. Y como les dije, es de naturaleza eclesiológica. Así que es una definición muy sencilla, algo que ustedes lo puedan decir rápido, que se les memorice de tal manera que sea fácil si alguien les pregunta qué es historia de la iglesia o si yo le hago una pregunta en un examen, ustedes digan directamente es eso. Es una disciplina eclesiológica que estudia el desarrollo de la iglesia a lo largo de la historia. Prácticamente eso es la historia de la iglesia. Ahora, ¿por qué debemos estudiar historia de la iglesia? Esa es una gran pregunta. La justificación, por 3 razones. Primero, por una razón externa. ¿Cuál es la razón externa? En la calle hay gente que tiene un desconocimiento de lo que es la historia de la iglesia y suponen una serie de teorías de cómo se originó, como que Constantino la inventó, que la iglesia es una institución formada por un grupo de monjes en el siglo IV que quisieron dominar al mundo. Hay una serie de ridiculeces tocante al origen de la historia de la iglesia. Incluso, ridiculeces como que Pedro desarrolló una dirección de la iglesia que era contraria a la de Pablo. Y que Pedro y Pablo eran enemigos porque representaban 2 líneas diferentes. Pablo que quería meterse con los gentiles, Pedro que quería quedarse con los judíos. Otra supone que es más bien no tanto Pedro, sino Jacobo, el líder de la facción judía, y Pablo, el líder de una facción gentil, que se divorcia
de su relación con el trasfondo palestino que tenía. Hay otros que incluso han llegado a hablar de una línea patriarcal de la iglesia, es decir, Pedro representa una línea patriarcal, pero Jesús nunca tuvo la intención de que su iglesia estuviese dirigida por hombres, sino por mujeres, porque María Magdalena era la sucesora de Jesús, pero Pedro se opuso a eso. Cuando Jesús murió, anuló la presencia de María Magdalena y decidió establecer una iglesia conforme a su imagen y semejanza, y a Judas Iscariote lo asesinó porque Judas Iscariote representaba los intereses del maestro en permitir que fuese María Magdalena la que dirigiese la iglesia. O sea, ese tipo de disparates que yo he escuchado y que suponen directamente que mucha gente en la calle tiene ideas incorrectas de lo que es el origen, desarrollo y legado de la historia de la iglesia. Hay otros que apuntan a que la iglesia ha sido un mal que ha afectado a la sociedad, porque la iglesia lo único que ha traído es división, enemistad entre familias, etcétera, y por lo tanto la iglesia tiene toda una historia negra detrás. Y por ahí está también el católico romano, que en su afán de confundir iglesia por iglesia católica romana, llega a decirte cosas como: el Papa Dámaso hizo la Biblia, pongan la lupa, la Biblia tiene un padre y una madre. La madre de la Biblia es la iglesia católica y el padre de la Biblia es el Papa San Dámaso I en el concilio del 381. Sí, todos estos disparates que mencionan esta gente surgen por una ignorancia de lo que es la historia de la iglesia. De ahí que la primera razón por la que se justifica un estudio como este es porque te corrige esas perspectivas y eso te lleva a una dimensión, a descubrir una dimensión en el estudio de la historia de la iglesia. ¿Cuál es esa dimensión? Apologética. Claro, es apologética, porque tú tienes que defender el origen real e histórico, los fundamentos históricos de la iglesia, y tienes que hacerlo con gente que se ha comido unos cuentos rarísimos. Tienes que dar razón de tu fe. Cuando das historia de la iglesia, tienes que corregir muchos entuertos en la gente de afuera. Pero hay una segunda razón que es interna, porque dentro de la iglesia hay gente que tiene creencias raras, creencias dogmáticas extrañas, que literalmente se desligan de la fe para creer doctrinas de demonios. Bueno, la historia de la iglesia te permite descubrir el desarrollo de las herejías, cómo es que históricamente se han desarrollado y cómo se han combatido. De manera que la historia de la iglesia favorece para que nosotros podamos hacer un buen trabajo dogmático. Entonces, si ustedes vieron que los retos externos implican una dimensión apologética en este estudio, los internos implican una dimensión dogmática. Y finalmente está la última razón, que es la razón individual. La historia de la iglesia está llena de modelos que debemos o evitar o imitar. Hombres y mujeres que hicieron un gran trabajo o un pésimo trabajo. Conocer a estos personajes nos ayuda a saber cómo actuar y cómo no. Se convierten en vicarios, se convierten en modelos. Y gracias a esos modelos, la historia de la iglesia no solo tiene una dimensión apologética o dogmática, sino una dimensión devocional. Porque te provee modelos que te pueden servir en tu vida. Cuando tú lees sobre los mártires, tu fe se enardece y estás dispuesto a morir por Cristo. Cuando lees sobre los grandes pensadores de la antigüedad, cómo usaron su intelecto para servir al Señor, tú quieres hacer lo mismo. Cuando ves la valentía de esos que se enfrentaron a los herejes, tú quieres hacer lo mismo. Cuando escuchas sobre los grandes reformadores del siglo XVI, cómo lucharon por sus principios, o los misioneros del siglo XIX, inmediatamente tú dices, caramba, son una fuente de inspiración para mí. De hecho, Hebreos capítulo 12, versículo 1, habla de una gran nube de testigos
que son los héroes del pasado, los del capítulo 11 de Hebreos. Esa gran nube de testigos nos inspira para correr la carrera con paciencia. Por eso es que el descuido de la historia de la iglesia nos quita inspiración. Y un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esa es la importancia de este estudio. Por eso es importante. Y por eso hay que leer mucho sobre historia de la iglesia, porque por más que sepamos, hay mucha información que nos falta. Incluso los grandes escritores de historia de la iglesia están constantemente aprendiendo. ¿Por qué? Porque nunca se acaba este contenido. Ahora, ¿cómo inició? ¿Cuáles son sus antecedentes? Obviamente los antecedentes nosotros lo hemos separado en tres. Si hacemos una línea, ¿verdad? La podemos segmentar en tres bloques. Primero está la etapa temprana, la etapa media y la etapa tardía. Esas serían como las tres etapas en el desarrollo de la disciplina de la historia de la iglesia. La primera etapa, la etapa temprana, tiene a Lucas, el médico amado. Porque cuando Lucas escribió Hechos de los Apóstoles, escribió el primer manual de historia de la iglesia que hay. En ese tiempo, el paradigma que predominaba era narrativo testimonial. De hecho, cuando tú lees Hechos de los Apóstoles, es una narración con testimonios. ¿Por qué? Porque él consultó con personas que fueron testigos de primera mano y escuchó su testimonio y lo plasmó por escrito. Ese paradigma narrativo testimonial es el paradigma que se va a mantener en toda esta primera etapa. Pero no se crean, va a continuar en las siguientes etapas. Todavía hoy se usa ese paradigma, sobre todo cuando se va a hablar de historia de las misiones o cuando se va a hablar sobre la biografía de un misionero. Muchas veces uno recurre a gente que lo conoció, si el misionero es reciente, ¿verdad? Entonces, el paradigma narrativo testimonial se mantiene, pero es el primero de todos los paradigmas que hubo y es el que maneja Lucas. Luego, entre Lucas y otro coloso que vamos a conocer, hay tres figuras importantes que son Sexto Julio africano, Papías de Hierápolis y Hegesipo de Jerusalén. Estos tres, Sexto Julio, Papías y Hegesipo, hicieron un trabajo siguiendo el paradigma narrativo testimonial, hicieron un trabajo de recolección de información. Debemos agradecer mucho de lo que sabemos de lo que pasó con los apóstoles a este trabajo de estos tres. Pero lamentablemente, ni Sexto, ni Papías, ni Hegesipo sobrevivieron completos. Las obras de ellos sobreviven de forma fragmentaria. Por eso es que no tienen como ese impacto que posee Lucas, cuya obra por lo menos está completa, aunque hay quien dice que el Hechos de los Apóstoles está incompleto, porque termina bruscamente. Pero es una obra más completa que la que encontramos en Papías, etc. Tendremos que esperar al siglo IV a que aparezca el último coloso de esta etapa, que es Eusebio de Cesarea. El Pater Historia Ecclesia, el padre de la historia de la iglesia. Porque Eusebio tomó toda la información que había. Gracias a él, muchos de los escritos de Hegesipo se conservan, es decir, porque él los cita, y construyó un compendio de historia de la iglesia de los primeros 4 siglos. Así que la primera etapa tiene como estas dos grandes lumbreras, Lucas y Eusebio, y entre ellos dos, 3 lumbreras menores, Hegesipo, Sexto Julio y Papías. Y ahí termina la etapa temprana. Luego la etapa media va a estar segmentada en 2 bloques. La etapa medieval y la etapa de la reforma. En cada una de esas etapas, el paradigma era diferente. El paradigma narrativo testimonial se mantuvo, pero en la Edad Media apareció otro paradigma. El paradigma geográfico local o el paradigma geográfico nacional. Este paradigma
tenía que ver con hacer historia de la iglesia, pero enfocada en una región específica. Cuando Beda, el Venerable, escribió su historia de la iglesia, no escribió una historia de la iglesia general, escribió una historia de la iglesia en Inglaterra. Así que es más una historia de Inglaterra, leída en clave eclesiástica. Isidoro de Sevilla hace otro tanto en España. Y así la historia de la iglesia estaba limitada a la región donde escribía el autor. Otra cosa que comenzaron a aparecer fueron las geografías, es decir, biografías de santos, pero muchas veces las biografías de estos santos aparecían en los lugares de los cuales ellos eran patronos. Por lo tanto, era más para promocionar las peregrinaciones a esos lugares. ¿Entienden? La historia de la iglesia se utilizó como propaganda para el turismo en la Edad Media. Así. Y luego, en la Reforma, como está este debate entre católicos y protestantes, los católicos comenzaron a hacer historia de la iglesia para mostrar que la iglesia católica romana era la iglesia del primer siglo. Pero los protestantes hacían historia de la iglesia, especialmente los de la Universidad de Brandenburgo, para mostrar que el catolicismo se había perdido en el camino, el catolicismo romano, y que los protestantes realmente estaban representando a la iglesia del siglo I. Estamos viendo la pureza doctrinal de los apóstoles y de los padres de la iglesia. Y por eso Alister McGrath dice que los reformadores fueron los que realmente representaron la verdadera esencia de la patrística. Recuperaron a los padres. Esto quiere decir que en la Reforma el paradigma para hacer historia de la iglesia era ya no narrativo testimonial ni geográfico, era apologético. Y finalmente entramos a la última etapa tardía, que es la actual, donde el paradigma que más predomina es el técnico dogmático. El paradigma técnico dogmático lo que trata es de hacer historia de la iglesia aplicando técnicas historiográficas como tal y haciendo análisis, es decir, hace un análisis doctrinal, por eso es dogmático, de cómo se ha desarrollado históricamente el dogma. Eso también tiene el nombre de teología histórica. Entonces el objetivo es descubrir la genealogía del dogma y al mismo tiempo el desarrollo histórico del pensamiento cristiano o de la literatura cristiana, etc. Este paradigma es el paradigma que vamos a encontrar en un autor católico romano, como es el caso de Bossuet, pero también en uno protestante, como es el caso de Joseph Fletcher, o también en el caso de Scott Latourette, que escribió también una historia de la iglesia. Y después van a aparecer una serie de tendencias, ¿entienden? He explicado estas tendencias un poco en el escrito que les envié un escrito, pero las tendencias prácticamente son hacer que la historia de la iglesia pueda ser estudiada con el trasfondo de la historia universal, que es el trabajo que hace Paul Johnson, por ejemplo, o Peter Brown. Es decir, mientras ocurría esto en las escrituras, en la iglesia, ¿qué pasaba en el mundo? Mientras Pablo predica el evangelio, ¿qué pasaba en Roma? Mientras Agustín debate con los donatistas, ¿qué pasaba en el mundo? Mientras Lutero clava las 95 tesis, ¿qué pasaba en el mundo? Ese estudio de combinar una cosa con otra es muy propio en la actualidad. Otra cosa es que también hay autores como Backhouse y Tyler que se especializan solo en una etapa de la historia de la iglesia. Por ejemplo, Backhouse y Tyler son expertos en la iglesia primitiva. Hay otros que se enfocan en el desarrollo de las misiones, como es el caso de Broadbent, que escribió un libro que se llama La Iglesia Peregrina, que eso es una joya, señores. Y hay otros que se enfocan en el legado cultural, como es el caso de César Vidal, que escribió un libro que se llama así, El legado del cristianismo en la cultura occidental. Y más adelante va a surgir un interés por el estudio global del cristianismo, porque la mayoría de los libros de la historia de la iglesia, queridos hermanos, están enfocados en la iglesia de Occidente.
Pero hay autores como Pablo de Irós que se han preocupado por estudiar la historia de la iglesia en Oriente también. Y por si esto fuera poco, también ustedes van a encontrar mucha participación de autores que tratan de sintetizar la historia de la iglesia. Escribir síntesis que se puedan leer rápido, como es el caso de Robert Baker, por ejemplo, de Hulwood o de Howard Boss, que todos ellos escribieron síntesis de la trayectoria de la historia de la iglesia. Y finalmente vamos a tener el trabajo de autores latinos, autores latinoamericanos que están haciendo este trabajo. Pablo de Irós, que lo he mencionado, pero también está Justo L. González. Y en Dominicana nosotros tuvimos dos historiadores de la iglesia. Uno católico, que fue Carlos Nowell, y otro que era evangélico, era metodista, y se llamaba George Lockhart. Yo tuve el honor de conocer a la viuda de su hijo. Ya ellos murieron, tanto Lockhart como George como Alfonso. Eran pastores e hicieron un trabajo de recopilación histórica increíble, increíble. Entonces, prácticamente ese sería el desarrollo de la trayectoria histórica. Y finalmente, hemos hablado de las etapas. Bueno, la historia de la iglesia se segmenta en 6 etapas. La iglesia primitiva, que es la primera, la iglesia medieval, la iglesia de la Reforma, la iglesia del despertar, la iglesia moderna y la iglesia postmoderna. Esas son las etapas. Repito, iglesia primitiva, iglesia medieval, iglesia moderna, iglesia de la Reforma, iglesia del despertar, iglesia moderna, que es la del siglo XIX, e iglesia postmoderna. Son 6 etapas y esas son las 6 unidades que vamos a tratar en esta clase durante los próximos sábados. Así que va a ser un buen encuentro, sé que va a ser muy interesante y espero que ustedes le puedan sacar el máximo de los provechos. Ahora, todavía tenemos el tiempo para poder ver la primera de esas etapas, porque quiero que la podamos ver y así salvamos la clase de la semana pasada y podemos desarrollar este estudio amplio. Pero antes de eso, me gustaría escucharlos, a ver qué opinan, qué dicen, porque les voy a explicar algo antes de iniciar con este tema y es muy importante para que sepan cómo los voy a evaluar. Así que los escucho. Hermano, una pregunta. Ese esquema que tú dividiste en, bueno, en 4 elementos, que es la justificación, el desarrollo histórico y el cuarto, no recuerdo cuál era ahora, pero ¿eso lo desarrollaste tú o proviene también de una bibliografía previa? Ese cuadro lo hice yo. Ok. ¿Y lo que tiene que ver con los paradigmas y eso, tú se lo incorporas o es lo que tú extraes de la Lo que yo bibliografía? acabo de decir, ¿Mm? lo que yo acabo de decir, yo se los mandé por mensaje, pero es la introducción de mi libro, Historia de la Iglesia para Principiantes, que todavía no ha salido. Ah, ya. Pero tal como yo lo hablé así ahora, así aparece en ese libro. Y yo se lo mandé por escrito, para que todos lo tengan, por escrito. Ya, ok. Bien. Bueno, Otra pregunta, profe. claro. En cuanto que desde que escuché el video me llamó la atención sobre este historiador dominicano de George Lockhart. Sí. ¿Se podría conseguir digital, virtual, ese material? Porque me No, gustaría no conocer. aparece, no aparece. Yo hablé Me con la encanta. viuda, yo hablé con la viuda del hijo y le dije, ella es la que, tú vives en la capital, Leonardo. En San Juan. En la capital está Dele se llama, distribuidora evangélica de literatura, que se qué así, Dele. Esa la fundó el hijo de George Lockhart, Alfonso. Él tenía los derechos de José Grau en Dominicana y de Francis Schaeffer. De hecho, él hizo un diccionario con Editorial O'Neill, un diccionario bíblico que ganó un premio. Yo lo he visto vendido en muchísimas partes, muchísimas librerías, casi todos los países que yo he ido.
el famoso diccionario enciclopédico de Lockhart, de Alfonso Lockhart, el hijo de George. Y yo hablé con ella y le pregunté, ¿qué pasa? Porque no están, o sea, no quiere conseguir ese bendito libro. Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. El libro, pero eso fue una chepa, que yo tenga ese libro. Porque fue un milagro, fue un milagro. Nada más debo decirle que es un milagro que ese libro esté en mi mano. Pero me lo regalaron en la biblioteca donde yo trabajé en la universidad. La cuestión es que ese material no aparece y tiene mucha información desde 1824. Incluso que Gregorio Luperón, que es un héroe dominicano, fue instruido por un hermano metodista, que Duarte fue alfabetizado por unos hermanos metodistas que habían venido en 1824 durante el gobierno de Boyer y que se instalaron en las ruinas del monasterio de San Francisco, que fue el primer monasterio que se construyó en Europa y después fungió en la Española como la primera iglesia evangélica que hubo en 1824. Imagínate. Entonces, él no solamente hizo eso, George también recuperó cartas del misionero metodista Samuel Cardi, que fue misionero en Samaná, Nagua, Moca y también en Puerto Plata en los años de 1830. Y ese también lo tengo, ese libro. Entonces el hijo, Alfonso, también hizo investigaciones históricas. Y esos libros, por ejemplo, él publicó un libro que hizo una investigación ante el gobierno de Pedro Santana, cómo Pedro Santana permitía cierta tolerancia religiosa y por eso se metió en problemas a veces con los curas. Una cosa loca, una cosa loca. Entonces, lamentablemente ella me dice que no han, ella tiene que dar los derechos y publicarlo. Ellos tenían como el plan de republicarlo, pero se han dormido con eso. Héctor. Hermano, ¿cuál es la diferencia que tiene o qué aspectos deben tenerse en cuenta cuando hablamos de historia de la iglesia o historia del cristianismo? Lo que pasa es que yo creo que son términos. Yo no le veo como esa separación. Entiendo que cuando se habla del cristianismo, se está hablando general, ¿verdad? Y esa es la iglesia implica eso. Entonces, yo no haría la separación. Yo sé que hay gente que la hace, pero yo no la haría. No, no la veo justificable. Ahora, ¿tú la ves justificable en algo? Es que no sé si intentan, o sea, no sé si la idea de decir historia del cristianismo es hacer énfasis en las diferentes expresiones que fueron apareciendo con el tiempo, pues ya cuando apareció la Iglesia Católica o el romanismo, luego No, cuando porque el vinieron. romanismo es parte de la iglesia. O sea, Roma es una sede de la iglesia. Es una sede defectuosa, claro, pero es una sede. Así que, por eso es que lo digo. Incluso lo que antes se conocen como protestantes marginales, que realmente no son protestantes, entran dentro de esa categorización. Lo que pasa es que, obviamente, ah, la historia de la iglesia incluye también el desarrollo de las sectas, porque las sectas son una deformación. Y también las sectas han sido una piedra en el zapato, un dolor en el haz. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de las sectas dentro del contexto de historia de la iglesia, lo hacemos porque la iglesia se ha enfrentado a las sectas. Entonces, como que no creo que sea necesario hacer la separación. Es lo que supongo. Además, yo tendría que pensar que las sectas son cristianas y no es verdad. Muy bien. Entiendo. No sé si Leslie quiere decir algo. ¿Hace un rato me escucharon cuando hablé o no me escucharon? No. Ahora sí, te escuchamos. Fue la señal. Bueno, había visto el video y el otro video también que envió
y me quedé muy, con la necesidad de aprender más porque justo lo que usted hace en los últimos meses, debates, exposiciones sobre lo que los católicos son los que más se confrontan. Las otras Sí, sectas no se confrontan más, son los católicos los que más se confrontan y quieren entender la verdad porque justo es lo que dicen, ¿no? ¿Cómo es el origen de la iglesia? ¿Quién originó la iglesia? ¿No? Y empiezan a creer que tienen toda la autoridad a través de los papas, los sínodos, los concilios. Y creo que ese tema ahora el tema, uno tiene que empaparse como estamos comprometidos para no ser ignorantes y poder dar la talla, pues, ¿no? En esa defensa apologética. excelente. Bueno, vamos entonces a pasar. Ya tenemos cuánto, querido Héctor. Como 40 minutos más o menos que empezamos. Ah, qué excelente. Entonces, como es una clase de 2 horas, ¿verdad? Vamos ahora a pasar a estudiar Iglesia Primitiva. Nos da tiempo y me gusta. Miren, esta es la primera etapa. Antes de iniciarlas, quiero que se aprendan estos dos términos. Si los pueden anotar, mejor. Terminus ad quo y terminus ad quem. Terminus ad quo y terminus ad quem. Terminus ad quo, terminus ad quem. Ad con ad, ¿verdad? Ad quem con q de queso y quo con q de queso también. Quo, quem. Este término habla de dos puntos de una línea de tiempo. Terminus ad quo es el punto de inicio, terminus ad quem es el punto final. Yo voy a estar utilizando mucho estas palabras cada vez que vayamos a hablar de cada una de las etapas, porque cada etapa tiene un terminus ad quo, punto de inicio, y un terminus ad quem, punto final. Así se las aprenden, y aunque no es necesario mencionarlo, pero como que se ve más cancherito usted cuando habla así, fino, en latín. Así que apréndanse, aunque sea para darse ínfulas de sabiondo. Pues bien, comencemos con la primera etapa, que es la iglesia primitiva. Hay una ficha técnica que vamos a utilizar para dar una síntesis del contexto trasfondo de la iglesia primitiva. Se la puede pasar para que nosotros veamos, que es justamente esa de ahí, que es el que ustedes ven. El terminus ad quo de la iglesia primitiva es el año 30 y el terminus ad quem es el año 313. Estamos hablando de un total de 313 años. 283 años. 283 años son los que tenemos en esta primera etapa conocida como la iglesia primitiva. El contexto geográfico, como también ven ahí, es el mundo mediterráneo, porque la iglesia nació en Palestina y se extendió por el Imperio Romano, que era esa zona todavía. Y el contexto histórico, obviamente estamos en la época del Imperio Romano, en la época del apogeo de ese imperio. Un imperio que se va a extender por todo el mundo mediterráneo y que va a tener a Jerusalén como provincia y con un gobernador pisoteándole el cuello a los oprimidos judíos, hasta que al final se arma la famosa revuelta del 66 y el templo de Jerusalén termina siendo destruido por los romanos en el 70, que se convierte como en el hito más relevante en esta etapa. Luego vienen las persecuciones contra los cristianos, que también se dieron en esta etapa, y los conflictos de la iglesia justamente con el Estado. Hasta que al final, obviamente, nosotros vamos a encontrar una suerte de respiro en el año 313 con la firma del Edicto de Milán. Y el Edicto de Milán le da punto final a la iglesia primitiva. Esta iglesia no estuvo exenta de problemas, como ven. Problemas internos, ya que tuvieron que enfrentarse con una serie de herejías que surgieron desde la época apostólica. Y estas herejías venían ya sea del mundo judío, los judaizantes, o ya sea del mundo gentil, los gnósticos.
Y obviamente también se enfrentaron a problemas externos. Los problemas externos tenían que ver con las persecuciones por parte del Estado, que se supone que fueron 10 persecuciones en total, cebándose la vida de miles de cristianos sin respetar su edad, su género, su estatus social. Dicen que también esta es una época de herejías, y es cierto, la herejía del siglo I, lo que en el siglo I dio mucho dolor de cabeza fueron los judaizantes, los shemaínes. Eso usted se da cuenta leyendo Gálatas. En el siglo II, el problema fueron los gnósticos. Los gnósticos fueron el problema en el siglo II. Y en el tercero eran los marcionitas. Así que, como ya ustedes saben, sí, la iglesia primitiva experimentó una serie de problemas. Ahora, estos problemas y este contexto enmarcan lo que llamamos iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva tiene una serie de hitos importantes. Vamos a la siguiente diapositiva para que conozcamos el primero de esos hitos. El hito de la iglesia apostólica. Llamamos así a la iglesia del año 30 al 100 después de Cristo. ¿Oyeron? Importante. La iglesia apostólica está dentro de la iglesia primitiva, pero la iglesia primitiva no necesariamente es apostólica. Este es el error del católico romano, que cree que la iglesia apostólica es toda la iglesia del siglo I, segundo, tercero, y no es así. La iglesia apostólica es la del año 30 al 100. ¿Por qué? Porque es la época en la que vivieron los apóstoles. Los apóstoles no vivieron en el siglo II, ni en el siglo III, ni en el IV, cabezón. Así que esta es la iglesia apostólica. Generalmente cuando hablamos de la iglesia primitiva, generalmente estamos pensando en la iglesia apostólica. Porque estamos pensando en la iglesia del libro de los Hechos, ¿verdad? La iglesia del Nuevo Testamento. Y justamente esta es esa iglesia. Decimos que inicia en el año 30 porque fue en ese año que ocurrió Pentecostés. Cuando el Espíritu de Dios se derramó en un aposento alto, en una casa de una casa de clase media, ¿verdad? Cuando se derramó allí, los 120 que estaban congregados allí se convirtieron en el núcleo inicial de la iglesia. Y a partir de ese núcleo se formó una comunidad que fue creciendo poco a poco, a veces de forma vertiginosamente rápida, porque habían desarrollado un modelo de asistencia social en el que se preocupaban por las necesidades ajenas. Y esta preocupación por las necesidades ajenas, las fuertes convicciones que tenían y los milagros que los acompañaban, hicieron que cada día entrara a la iglesia los que habían de ser salvos. Y así es como surge la iglesia, tal y como nos lo testifica Lucas, que es justamente quien va a hacer el registro de la mayor parte de la experiencia apostólica de la iglesia. Por supuesto que la comunidad original de Jerusalén, que es donde nació, no en Roma, compartía sus bienes y concientizaban a los miembros para que distribuyeran los recursos, vendían sus casas y las repartían entre ellos para los más vulnerables, que eran las viudas y los huérfanos, de quienes incluso se llevaba una lista y hasta se nombraron oficiales conocidos como diáconos para que se hiciese un trabajo honorable y loable con el manejo de los recursos que estaban entrando a la iglesia. Y a su vez, esta gente también cultivó una vida devocional íntegra. Ellos oraban, alababan al Señor, enseñaban doctrinalmente su palabra. Y en esa etapa tan temprano, solo se disponía de 2 sacramentos: bautismo y Eucaristía. Eran los únicos 2 sacramentos que se tenían. Ahora bien, la iglesia apostólica tenía estructura. Si quieres, puedes pasar a la siguiente diapositiva para que veamos la estructura. La estructura de la iglesia apostólica era esta. Dice
Pablo que Pedro, Jacobo y Juan eran columnas de la iglesia. Bueno, estas son las tres columnas sobre las que se sostiene la iglesia. Pedro representa al evangelista, Jacobo al pastor y Juan al maestro. De manera que la iglesia se sostiene sobre un ministerio evangelístico, un ministerio pastoral y un ministerio pedagógico. Si uno de ellos falla o falta, la iglesia está manca o coja. Por ejemplo, una iglesia que solo tenga énfasis en el ministerio evangelístico y no en el pedagógico, termina llenándose con gente nueva mientras la gente vieja se le va. Y la iglesia que solo enfatiza lo pedagógico y no el evangelismo, se llena de miembros de otras congregaciones. Importante que recuerden eso. Tocante a la liturgia, la iglesia seguía el modelo de la sinagoga, es decir, es la misma estructura que ustedes y yo seguimos en nuestros servicios. Oración, alabanza, predicación de la palabra. Se hacían dos cultos el domingo, o sea, eran dos servicios, uno en la mañana y otro en la noche. En la noche era que se practicaba la cena del Señor, la Eucaristía, y se bautizaban también en la noche. Y tocante al día de reunión eran los domingos. Eso es inevitable. Los adventistas no les gusta eso, pero fue así. Domingo. Y el domingo se le presentó a los discípulos como vivo de entre los muertos. Además de que se reunían ese primer día de la semana para cantarle al Señor en un culto formal que tenía su extensión en los hogares. Además de que tenían su doctrina, ya tenían un cuerpo doctrinal apostólico que estaba configurado en credos que ustedes van a encontrar desperdigados por todas las epístolas de Pablo, como es el caso de 1 Timoteo o 2 Timoteo 2:15 y 16, si mal no recuerdo. Sí, 2 Timoteo 2:15 y 16. Ese texto nos presenta un credo que los creyentes tenían. Y ese credo se expresaba en una himnología congregacional. Ellos cantaban, no tenían líderes de alabanza, sino que cantaban espontáneamente y tenían un mensaje de inminencia escatológica. Además de que contaron con el gran campeón de esta etapa, que es Pablo, el apóstol, el más prominente de los personajes que elaboraron para la iglesia primitiva, que extendió el mensaje cristiano a lo largo del mundo y que fue realmente uno de los más prominentes de los personajes que elaboraron la iglesia primitiva, sin duda. Y gracias a esto, la iglesia primitiva se volvió un referente. De hecho, cada vez que se habla de la edad dorada de la iglesia, se apunta a la iglesia del libro de los Hechos. Y, obviamente, ellos sentaron las bases para el canon del Nuevo Testamento. Pero esta iglesia sufrió. Y no podemos negar su sufrimiento. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque también esta iglesia, y no solo esta, sino la anterior, sino la iglesia del siglo I hasta el año 313, toda la iglesia primitiva, fue una iglesia de mártires. Ya Jesús había dicho que los cristianos iban a ser perseguidos. Y la persecución comenzó primero con los judíos. Tuvieron un choque que se fue dando en crescendo. Primero, arrestaron a los apóstoles en Hechos capítulo 4. Los soltaron. Luego los metieron en la cárcel y los golpearon, los flagelaron, pero los dejaron regresar. Y luego comenzó la persecución por parte del Estado. En este caso, primero comenzó con Saulo de Tarso. Esta persecución de Saulo tiene como punto de inicio la muerte agresiva de Esteban. Esteban es lapidado por el Sanedrín, se inicia una persecución que continúa hasta que Pablo se convierte. Luego va a venir la persecución estatal por parte del rey Herodes Agripa I en el capítulo 12, que termina asesinando a uno de los 12 apóstoles.
Jacobo el Mayor. Y esa persecución judía se va a extender al mundo gentil. Los judíos le van a caer atrás a los cristianos, persiguiendo a los judíos que se hacían cristianos, hasta que al final terminaron matando a Jacobo, el hermano del Señor. Y poco después estalla la guerra, la ciudad destruida. Los cristianos escapan porque recordaron la profecía de Jesús de que Jerusalén iba a ser destruida cuando estuviese rodeada de ejércitos, y aprovecharon un hueco en la retaguardia romana para poder escapar al otro lado del Jordán, en la ciudad de Peña, y luego entonces vinieron los romanos y destruyeron la ciudad. Así que tras la destrucción de la ciudad, los judíos se van a Yamnia a tratar de lamerse las heridas, y es en Yamnia donde los cristianos terminan siendo separados para siempre de la sinagoga. Esta es la persecución judía. Pero luego, puedes pasar a la siguiente diapositiva, la persecución se metió al terreno político en Roma. Antes, si ustedes leen el encuentro que tuvo Pablo con las autoridades romanas en Corinto, Hechos 18:12, ustedes se van a dar cuenta que el gobierno romano no quería meterse en conflicto con el tema cristiano y judío, sino que ellos se desentendieron. No querían nada que ver con esas cosas. Pero con la llegada de Nerón se iniciaron los pogromos contra los cristianos. La persecución de Nerón fue traumática porque en ella murieron tanto Pedro como Pablo. Pero después vino la de Domiciano, que sirve de trasfondo al libro de Apocalipsis. Luego viene la de Trajano, que hizo también una persecución menos agresiva, pero pese a ello, la persecución tanto de Nerón, Domiciano y Trajano no fueron persecuciones del todo agresivas, porque se extendieron localmente, no trascendieron más allá de sus fronteras. La persecución de Nerón solo afectó a Roma. ¿Entienden? La de Domiciano también, la de Trajano también. La de Trajano solamente afectó al Asia Menor. Pero la de Nerón fue traumática, eso sí, no agresiva. Las que fueron realmente agresivas fueron las persecuciones de Marco Aurelio, de Septimio Severo, de Decio y de Diocleciano, porque incluso intentaron acabar con la identidad del cristianismo. Y como les expliqué, la persecución no respetó edad, género o clase. Te llevaban a un anciano de la talla de Policarpo, que tenía 80 años o más, para ser quemado vivo. Llevaban una esclava de 15 años llamada Blandina, a la que violaron, torturaron y asesinaron en los días de Marco Aurelio. En los días de Septimio Severo tenías todo este caso rarísimo de Perpetua y Felicitas. Perpetua, que era noble, de noble cuna, y Felicitas, que era una esclava embarazada. Y ambas echadas a los leones en la ciudad de Cartago. Claro que las persecuciones generaron algunos problemas internos. Me explico. Mucha gente salvó el pellejo al negar la fe para no morir. Y cuando acababa la persecución, ellos querían regresar a la iglesia y querían que los admitieran otra vez. Y eso no es problema, ¿verdad? Pero es que muchos de los que renunciaban habían sido pastores o líderes. Y ahora que regresaban, querían volver a tener el cargo que tenían. Y eso generó ciertos conflictos, ciertas facciones, en las que tuvo que intervenir justamente Cipriano de Cartago para resolver ese problema. Pero sin duda alguna, ese problema fue uno de los resultados de estas persecuciones. Ahora, ¿qué legado dejaron? Tertuliano dijo: Sanguis martyrum et semen novorum Christianorum. La sangre de los mártires es semilla para nuevos cristianos. Esto tocante a las persecuciones, ¿verdad? Ahora, preguntamos, ¿por qué los perseguían? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué los perseguían? La siguiente diapositiva nos da la explicación. Habían varias fuentes de prejuicio. Una fuente que venía del vulgo, que pensaban que los cristianos eran lo peor de lo peor, la peor chusma.
porque no entendían el lenguaje cristiano. Cuando un cristiano decía que su esposa era su hermana en Cristo, inmediatamente la gente de la calle pensaban que los cristianos eran incestuosos. Cuando decían que no podían adorar a los dioses creados por el hombre, a los ídolos, los tildaban de ateos, porque su Dios era invisible. Cuando un cristiano iba a un ágape, que era un banquete que se daba al final del culto, ellos inmediatamente pensaban que eran orgías. Cuando decían que comían el cuerpo de Cristo, pensaban que eran caníbales. Y cuando decían que el mundo iba a acabar con fuego, pensaban que los cristianos eran incendiarios. Por eso cuando el incendio de Roma, fue fácil achacárselo a los cristianos. La gente de la calle tenía eso, esa idea. Los cristianos son ateos, incestuosos, caníbales, incendiarios y adoradores de un asno. Si ese era el vulgo, imagínense la clase alta, la clase culta, representada por gente de la talla de Luciano, de Celso y de Frontón, quienes se burlaron de los cristianos, se burlaron de sus creencias y decían que un hombre culto no podía ser cristiano. Eso decía. Bueno, pues Dios levantó hombres para defender a su iglesia en trance como ese, y a esos hombres se les conoce como los padres apologistas. Los padres apologistas defendieron la fe ante estas fuentes de prejuicio. Y vamos a conocerlo porque los podemos agrupar por generaciones en la siguiente diapositiva para que más o menos ustedes tengan una idea de cómo conocerlos. Hay tres grandes grupos de padres apologistas. Los padres del 123 después de Cristo. ¿Entendieron? Y es ahí cuando van a aparecer estos grupos. El primer grupo lo representan en el 123 Arístides. El segundo grupo, que es de la época de Marco Aurelio, tiene a Justino Mártir como su más importante representante. Y en la tercera generación están ya Tertuliano, Minucio Félix y Lactancio. Estos tenían ideas específicas tocante a la relación de la fe y la filosofía. Por ejemplo, Justino creía que la fe y la filosofía se pueden relacionar totalmente. Tasiano, que era un discípulo de Justino, decía que hay cosas en las que sí y cosas en las que no. Pero Tertuliano tenía un total rechazo hacia la unión entre filosofía y teología. Y por eso hace la pregunta retórica. ¿Qué tiene Atenas que ver con Jerusalén? Pero esta gente no solamente le dijo respuesta a los paganos que ridiculizaban a los cristianos, mostrándoles a esos paganos que ridículo es hincarse de rodillas ante un ídolo. Y les proveyeron la grandeza moral, les presentaron la grandeza moral del cristianismo en contraposición o en contraste con la grandeza moral, que no era grande, del paganismo. Y también hablaron de cómo ellos eran verdaderos ciudadanos, porque eran ejemplares ciudadanos. Entonces, prácticamente con el testimonio, etcétera, fue que ellos comenzaron a derrumbar los argumentos de la gente culta que rechazaba el cristianismo. Pero también ellos defendieron el depositum fidei, el depósito de la fe. Se enfrentaron a los judaizantes, se enfrentaron a los gnósticos, se enfrentaron a los marcionitas. Esta gente incluso fue la responsable de formular el credo y la responsable de proveer listas de los libros inspirados del Nuevo Testamento. Y con eso proveyeron las bases para el desarrollo de la apologética clásica. Y la apologética clásica, gracias a este trabajo, se convirtió en una disciplina teológica. Siguiente diapositiva, querido, pero antes de, me gustaría escuchar si alguien tiene alguna opinión o algo que quiera decir. Esa apologética clásica es la misma que conocemos hoy como una de las formas de apologética, ¿verdad? La que usa Exactamente, Norman Geisler, el mismo sí. R.C. Sproul. Ya. Sí, esa apologética nace ahí, por eso es clásica, porque nace en la época de los padres. Ahora, los padres apologistas
representan un subconjunto, un conjunto mayor que se llama patrística apostólica. Los padres apostólicos, específicamente los que fueron discípulos inmediatos de los apóstoles. Estos padres también se pueden ubicar como padres de primera, segunda y tercera generación. Como padres de primera generación, podemos encontrar los que tuvieron un contacto directo con Dios. Hermas, por ejemplo, se piensa que Clemente de Roma o que el mismo Papías, que fue discípulo de Juan. Todos ellos representan padres de primera generación. Luego, siguiente diapositiva, vamos a encontrar a padres de segunda generación. Algunos son también de primera. Por ejemplo, estos pastorales son de primera generación. Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna fueron amigos de los apóstoles. Y prácticamente ellos fueron influenciados por los apóstoles. Ignacio y Policarpo son padres de primera generación, pero ellos tuvieron discípulos y los discípulos de ellos son los padres de segunda generación. Por ejemplo, Ireneo de Lyon fue discípulo de Policarpo. Clemente de Alejandría fue discípulo de Panteno, que se dice que escuchó a los apóstoles. Y luego vienen los padres de tercera generación. Por ejemplo, Orígenes es de tercera generación porque es discípulo de Clemente de Alejandría, que a su vez es discípulo de Panteno, que a su vez es discípulo de los apóstoles. Entonces, ¿vieron la secuencia? Esta secuencia es muy interesante que se estudie para poder abarcar por generaciones la patrística apostólica. Y claro, Orígenes no es el único padre de tercera generación. Los grandes cartagineses, que fueron Tertuliano y Cipriano de Cartago, fueron también padres de tercera generación. Y ellos sentaron las bases de la ortodoxia cristiana. Y ellos salvaguardaron el depósito de la fe. Ellos sirvieron como garantes de la tradición que habían recibido. Pero ninguno de ellos es canónico, porque ninguno de ellos se reconoció como inspirado. Eso es lo que podríamos decir en ese sentido. Y ya para finalizar, vamos entonces a ver esta última cuestión que tiene que ver ya con la liturgia primitiva. El componente social de la iglesia primitiva era más clase media y clase baja, sobre todo esclavos. Muchos esclavos se sentían cómodos en la iglesia porque por fin eran alguien. La gente los llamaba hermanos. Incluso se dio el caso de que esclavos fueron pastores o sirvieron como pastores de sus amos. Porque en Cristo ya no hay hombre ni libre, varón ni hembra, judío ni griego. Y eso hizo que, que el cristianismo se constituyese por gente que muchas veces no era la mejor representativamente hablando. Y Pablo lo dice. En 1 Corintios 96-27 dice, porque no sois muchos sabios, ni sois muchos fuertes, porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Así que ahí te está dando un poco del caleidoscopio socioeconómico que representaban los creyentes en esta etapa. Ahora, pese a ello, el culto cristiano primitivo fue un culto muy sencillo. No tenía mucho aspaviento, era sencillo. Oración, adoración, lectura de la palabra y un ágape. Y muchas veces en el ágape se participaba de la cena del Señor, cosa que después parece que fue corregida, porque ya el apóstol Pablo denunció los efectos perniciosos que había generado. Pero esto es algo que hay que tener claro. Otra cosa es que ellos se reunían o en casas alquiladas y durante las persecuciones en grutas, en catacumbas, a espaldas del gobierno. Su bautismo hasta esta etapa era por inmersión, salvo raras ocasiones. ¿Alguna pregunta? No, por mi parte no. También se despedían con un ósculo, por si acaso no lo sabían.
Y luego comenzaron a insertar las catequesis para capacitar a la gente que se iba a bautizar. El otro sacramento que tenían era la Cena del Señor. Y parece, leyendo la Didache, que es el documento más importante para entender cómo se manejaba la liturgia en el siglo I, bueno, en la segunda mitad del siglo I, la Didache nos enseña que ellos interpretaban, parece, de forma alegórica el tema de la Eucaristía, porque a veces llegan a comparar al pan con la iglesia en la oración de bendición sacramental. Sin embargo, no solamente podemos hablar del culto cristiano, si pasa la siguiente diapositiva, también podemos ver otras cosas interesantes. Por ejemplo, ya les he hablado de la estructura, que la iglesia seguía un modelo presbiterial, ¿verdad? Porque estaba segmentada en ancianos. Pero había otras iglesias que tenían un modelo congregacional. Los obreros eran administrativos carismáticos, había un ministerio profético activo y las mujeres tenían mucho trabajo. De hecho, las mujeres fueron las que fueron introduciendo el cristianismo en las esferas más elevadas. Lo poco que se sabe de cristianismo en las clases altas era de mujeres nobles que se hacían cristianas y luego metían a sus esposos. Y a eso le agregamos que también en las catacumbas se ha conservado un arte paleocristiano. Los cristianos no tenían problemas en utilizar dibujos, símbolos como el pez, el ictus, porque hace un acróstico con el nombre de Jesús, que es Jesús Christus Theos Esoteros. Jesucristo, Dios y Salvador, y que estaba representado en la palabra ictus, que en griego es la palabra pez, por eso el pez se convirtió en un símbolo. Y a eso se le agrega de que ellos enterraban a sus muertos allí, en las catacumbas, donde tenían sus oficios y dejaban mensajes allí en las catacumbas que mostraban su esperanza de una vida futura. Y obviamente esto se va a ir deteriorando de tal manera que terminará deviniendo en un culto a las reliquias, que fue un gran problema. Pero esto al inicio era más que todo una suerte de memorial, porque los cristianos creían que los muertos resucitan. Por eso a los lugares donde enterraban sus muertos comenzaron a llamarlos cementerio, que es una palabra en latín para dormitorio. Y finalmente está el tema del evangelismo. ¿Cómo evangelizaban? Evangelizaban de tres maneras. A través del debate académico, como hacían Justino y Orígenes, para desmontar ese mito de que la iglesia estaba compuesta de gente estúpida y de chusma. A través, en segundo lugar, de la ayuda social a los sectores marginales y a través de la predicación pública en la calle, a veces apelando a milagros, como pasó con Gregorio el Taumaturgo, que por cierto es el primero que comenzó con la práctica de tomar fiestas paganas y cristianizarlas para así alcanzar más gente. Esa era la manera, más o menos, como se hacía ese trabajo. Finalizo con las últimas dos diapositivas, la clase de hoy, y vamos a abrir un espacio de preguntas que todavía nos da tiempo. Y es conocer cuáles son los exponentes más importantes de esa etapa. Por ejemplo, en el ámbito de los hombres, esta es una etapa de altos vuelos teológicos. Es la época del apóstol Pablo, que escribió el 48% del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero también es la época de Juan, es la época de Pedro, es la época de los padres apostólicos. A esto se le agrega también que esta fue una época de grandes apologistas como Tertuliano, de grandes evangelistas como Gregorio el Taumaturgo, de personas que hicieron un gran trabajo en sanear a la iglesia de las divisiones internas que tenía, como fue el caso de Cipriano de Cartago, y fue la época de campeones del púlpito como Ignacio y Policarpo, ambos mártires por su fe. Pero las mujeres, siguiente diapositiva, no se quedaron atrás y obviamente también hicieron otro tanto. Ya sea que sirviesen como predicadoras y maestras, pese a vivir en medio de una cultura de miras estrechas, como es el caso de Julia en Romanos 16:15, de Junia, la mujer de Andrónico, o de Priscila, la esposa de Aquilo, que muchas veces es mencionada en primer lugar que su esposo. Y alguien dice por ahí que era por influencia que ella tenía.
También hubieron mujeres que descollaron en la mística, como Cecilia, o mujeres que ayudaron socialmente, como se dice que Trifena y Trifosa eran de las que recogían los niños que eran abandonados en el Tíbet. Y claro, hubieron mártires. Tecla de Iconio viene a ser el Esteban de las mujeres, porque Esteban es el primer mártir. Tecla fue la primera mártir, y se dice que Tecla fue discípula de Pablo. De hecho, hay una historia apócrifa de Pablo y Tecla, los hechos de Pablo y Tecla. También estaba Flavia Domitila, que era nieta del emperador Vespasiano, hermana de Domiciano, y también sufrió el exilio junto con su esposo. Bueno, a su esposo lo mataron por causa del cristianismo. Estaban también las jóvenes como Blandina e Inés, de 15 y 12 años respectivamente, que fueron asesinadas por su fe. Y también está el caso de Perpetua y Felicitas en el 202, comidas por leones. Así que sí, señores, también esta fue una época en la que la mujer no quedó atrás. Y con esto termina nuestra primera sección de Iglesia Primitiva. Ya en la próxima semana vamos a entrar a hablar de la Iglesia Medieval. Por lo tanto, mi clase concluye acá y solamente me queda hacer dos cosas. Primero, escuchar alguna pregunta que ustedes tengan y segundo, decirles cómo voy a evaluarlos. Así que, preguntas ya. El trabajo de las mujeres en la iglesia primitiva en los diferentes ámbitos califica para considerar hoy, bajo ciertos filtros, obviamente, que también las mujeres puedan efectuar trabajos que para algunos suelen ser conflictivos. De hecho, tú hiciste un video también donde explicas eso a la luz de diferentes denominaciones o de diferentes organizaciones. Claro, se puede educar a los hermanos de que las mujeres hicieron un trabajo más allá de lo que mucha gente supone. Ahora, la mayoría de los trabajos, como ustedes ven ahí, en el caso de las mujeres, están enfocados mucho en el área tanto social, en el área mística, lo que implica que pueden escribir material que sirva devocionales, por ejemplo, que pueda servir para mucha gente, e incluso en el área de apoyo a la predicación, porque parece que Priscila apoyaba a su esposo en el establecimiento de congregaciones, así que una mujer puede participar en ese caso incluso como misionera y puede morir por su fe. Así que es algo que hay que tenerlo claro. La iglesia primitiva permitió ese trabajo, se permitió. Pero una cosa es esto y otra cosa es el empoderamiento femenino actual, ¿verdad? Son dos cosas Claro. diferentes. Claro. Sí. ¿Usted podría decirnos en qué año es donde se tergiversa con mayor claridad esta posición de la mujer? Quizás en la Revolución Francesa, como empiezan las feministas Sí. a criticarlo. Es un efecto más reciente, sobre todo a partir del siglo XX, sobre todo. Porque es que lo que pasa es que, entienden, la ideología de género, el feminismo radical, todos ellos parten de la teoría de conflicto. La teoría de conflicto es su base epistemológica. Es decir, hay un conflicto entre hombre y mujer, conflicto de géneros. Y ellos leen la historia en clave de conflicto de género, así como los marxistas leían la historia en clave de conflicto de clases sociales. La teoría de conflicto es reciente, es una teoría de los años 60. A partir de ahí, de esa teoría de conflicto, es que nace esto. Porque antes de eso, no se hablaba de ese tema. Puesto que las circunstancias de país en país cambiaban y de cultura en cultura. Había culturas más opresivas para la mujer, como por ejemplo el caso de las culturas musulmanas, ¿verdad? En Oriente. Pero había culturas que no eran tan opresivas. En Occidente la mujer tenía más libertades. Incluso las mujeres podían acceder al campo académico en la Edad Media, que era el único campo académico, era el monasterio. Y habían conventos de monjas. Una mujer se podía hacer monja y allá descollar como escritora, que fue el caso de Hildegard de Bingen, por ejemplo. Así que sí,
las mujeres descollaban en esa área en Occidente. Y nunca se leyó un conflicto de géneros en ese punto, porque nadie estaba hablando de si la mujer ganaba más que el hombre. Porque el Profe, salario era diferente, la forma como se obtenía la guita era distinta. yo veo, yo sé que tú te has identificado como reformado y esto obviamente no es nada en particular, pero en términos generales, yo veo que el conflicto que viene más de los reformados hacia el asunto de la mujer en la iglesia, primero que lo veo injusto y segundo lo veo un tanto hipócrita, porque hay buenísimas mujeres de la iglesia reformada que son, yo escucho por lo menos a Nancy DeMoss, he leído libros de Ana Ávila y otras cosas y wow, yo veo que son mujeres que Dios usa. Entonces no sé, y digo lo de la hipocresía porque no sé si es que el liderazgo de algunos grupos reformados tiene como una especie de celo injustificado por el tema del púlpito, porque muchas veces el argumento es que la mujer no puede enseñar a los hombres, pero yo me edifico mucho escuchando y leyendo a estas mujeres. Entonces me parece ilógico esa posición, primero porque son mujeres reformadas, para empezar por ahí, y segundo, quitarle a la iglesia la posibilidad de que estos recursos sean más expandidos, no tendría ningún sentido hoy en día. Lo que pasa es que ellos se basan más en textos bíblicos, ¿sabes? Ellos tratan de leer estos textos que aparecen, 1 Corintios 14, 20, 34, 33. 33, 34 y 1 Timoteo 2, del 5 al 11. Ellos más o menos leen esos textos y crean esta postura y entienden que es una postura bíblica porque apelan al principio, etcétera. Y obviamente yo, por ejemplo, le había dicho a uno, sí, pero es que si tú apelas a la idea de que Pablo no está hablando de un trasfondo cultural, sino que está apelando a un principio universal, porque ellos te dicen eso, ellos te dicen, cuando Pablo prohíbe a la mujer enseñar, no está apelando a un trasfondo cultural, sino un principio, porque habla de que Adán no fue creado primero, sino Eva. Perdón, que Eva no fue creada primero, sino Adán, es que ellos dicen. Y como Eva fue creada primero y no Adán, bueno, ya Por eso, Jesús está, el apóstol Pablo está partiendo un principio, es un principio universal. Y yo le decía, sí, pero si tú te vas a 1 Corintios 11, el velo en la mujer es un elemento cultural. Y Pablo aún así apela a un principio, porque Pablo habla de la creación también, que Adán fue creado primero y no Eva, y por eso la mujer tiene que ponerse un velo, porque la mujer es gloria del varón, porque fue creada del varón. Y te pregunto yo, ¿tú vas a poner a todas tus mujeres un velo? La mayoría de las iglesias reformadas no hacen eso. claro, Y sin embargo, yo estuve compartiendo con un amigo que quiero mucho, que es reformado, que él me dijo, bueno, yo estoy de acuerdo en que usen velo. Me dijo eso, o sea, me dijo eso. El velo es obligatorio, pero en su iglesia no se pone velo. Él no es loco para obligarle a las mujeres. Su esposa lo usa, claro. su hija lo usa. Él, en la iglesia no, que él pastorea. Pero yo sé que poco a poco él terminará introduciéndolo, porque para él está basado en un principio universal. Yo lo que creo es que muchas veces mis hermanos, en ese sentido, son muy exagerados. Por eso Son yo muy decía exagerados. lo de la hipocresía o lo de un celo injustificado por el púlpito, porque Yo creo que es más un tema de celo, oíste, es más un tema de celo. Ellos son sinceros, ellos son sinceros. Lo que pasa es que ellos no han visto las implicaciones que hay. Quien hizo el mejor trabajo de las implicaciones fue un francés, se llamaba Alfred Cohen. Cuando yo leía Cohen, cualquier problema que yo tuviese, se me curó. Porque Cohen hace unas preguntas muy buenas. Por ejemplo, muchos reformados prefieren los himnos más que las canciones nuevas, ¿verdad? Muchas de las canciones nuevas las producen los neopentecostales. claro, Pero hay muchos himnos que fueron escritos por mujeres. Entonces yo pregunto, y eso lo decía Cohen,
¿Hasta qué punto el cantar una canción escrita por una mujer, un himno de Fanny Crosby, por ejemplo, o un himno de Frances Ridley Havergal, o un himno de, de Mary Ann Graves, si mal no me acuerdo? O sea, ¿hasta qué punto cantar un himno de estas mujeres no es una manera en que ellas ejerzan dominio sobre ti? Hasta peor porque son más teológicos, son Exacto. contenido más Entonces, teológico. no hay problema. Eso es una locura, no hay problema. Lo que pasa es que yo sí considero que el pastorado es una cuestión de equipo de trabajo. Claro, No es bueno ni sano que la iglesia tenga un pastor. claro, Debe tener un equipo pastoral. exacto. Y en el equipo pastoral debe haber una mujer. ¿Por qué? Esto lo dice Cuen. Cuen dice esto. Y yo lo digo en el libro del teólogo Responde. Porque la iglesia no solo se compone de hombres, hay Claro. mujeres. Y el equipo pastoral es representativo de la iglesia. Por lo tanto, si es representativo de la iglesia y la iglesia no solo se compone de hombres, bueno, pues debe haber una mujer en el equipo pastoral. Ahora, yo quizás podría aseverar que se podría discutir si ser miembro del equipo pastoral te convierte automáticamente en pastor. Eso yo lo podría cuestionar. Y creo que Entiendo también yo que influyen los, se puede consensuar en el equipo de pastores, se claro, puede consensuar, y también si a todos influyen los miembros se les llame así. las organizaciones como tal, porque por lo menos en mi organización hay personas que ejercen actividad, es otro nombre, actividades pastorales, pero no necesariamente son pastores Exacto. instituidos. Y eso Yo, es, por ejemplo, yo fui líder de un grupo pequeño. Esa es una acción pastoral, no. Es como un cargo de orden pastoral, porque tenía gente con la que se congregaban, pero yo no era pastor oficialmente nombrado por la iglesia. Entonces, funciones pastorales es la cosa, funciones pastorales. Y eso no necesariamente me hacía pastor de la congregación en general. Y cuando obviamente surgían, si llegaban a surgir problemas de un nivel X de atención o de consejería pastoral, esos casos yo tenía que elevarlo al pastor y él a su vez a su grupo de pastores, pues donde correspondiera. claro, sí, yo serví por muchos años, bueno, serví desde el 2017 en la iglesia donde ahora soy pastor, en el equipo pastoral sin ser pastor. A mí se me ordenó fue después de pandemia, pero yo había trabajado 3 años como parte del equipo sin ser pastor. Pero era parte del equipo pastoral. Bueno, finalizo con esto, queridos hermanos. La clase fue muy buena, espero que la hayan disfrutado, pero finalizo con esto. Miren, ustedes saben que son 100 puntos. 50 puntos ya se los asigné en el último cuestionario, ¿verdad? Ahora, los otros 50 puntos están divididos en asistencia y participación, que son 10 y 10. 20 puntos, nos quedan 30. Los 30 puntos los vamos a hacer de esta manera. Escúchenme. Yo les voy a asignar un trabajo que va a valer los 30 puntos. El trabajo es esquemas. ¿Ustedes ven esos esquemas que yo he hecho ahí? Los esquemas que ustedes vieron, los que se presentaron. Yo les voy a pedir, y el trabajo vale 30 puntos. Van a hacer un solo esquema. ¿Oyeron bien? Un solo esquema. No 3, ni 4, ni 5. Un solo esquema de todas las etapas que vamos a estudiar. Si quieres, Héctor, tú puedes compartir todos los esquemas de las etapas que vienen para que así ustedes puedan hacer un solo esquema. Recuérdense que son 6 etapas. Ya hoy vimos una, nos quedan 5. Y ya se les va a enviar directamente la siguiente etapa, que es la iglesia medieval, que son 2 esquemas. O sea,
dos conjuntos, dos juegos de esquema que vamos a ver, porque ese tema es muy amplio, iglesia medieval, y lo vamos a ver en 2 semanas. ¿Ya? No podemos ver en una sola, tenemos que verlo en 2 semanas. La cuestión es que ustedes de todas las etapas van a hacer un solo esquema. Eso va a valer 30 puntos. Así que ya lo saben. Ya están compartidos ya. ¿Cuándo lo van a entregar? Bien. Entonces, en ese sentido, Héctor, ya que el profesor ha dicho que va a ser un solo esquema, sería bueno que tú compartas. Veo que ya lo enviaste bien. Activo, activo, activo. Sí, he oído activo, así se llama. Entonces, hagan ese esquema. Ese va a ser el trabajo de 30 puntos. Eso no lo van a entregar ahora. Ahora, si usted que lo termine antes, usted ya salió de esa vaina. Pero la idea es de que ustedes tienen hasta el último día de clases para eso. Y el último día de clases va a caer. Vamos a ver. A ver si ahora. Eh, ahora. Déjame ver si puedo hacer. Ahora sí. El 26 de octubre. O sea que tienen hasta el 26 de octubre justamente para entregarme eso. Así que tienen tiempo de sobra, señor. Uf, tienen 2 meses. 2 meses tienen. Si la clase la terminamos antes, aún así les voy a dejar 26 de octubre. Aunque el 26 de octubre ya estemos dando hermenéutica. Les voy a dejar el 26 de octubre. Así que ya lo saben. ¿Están bien con el tiempo? ¿Está bien? ¿Chévere? Sí, sí, entiendo que está bien ese tiempo ahí para uno ir trabajando. Y también, si tiene algún PDF ahí relacionado con la historia de la iglesia también, aparte del DFDL, sería una ayuda. Claro, claro. Yo voy a estar compartiendo libros ahí de regalo. Eh, Leslie, ¿alguna duda? Sí, usted dijo que teníamos que llenar el cuestionario, hay que tomarle foto y enviarle con las respuestas. Foto, sí, foto. Con la respuesta no hay problema. Sí, foto con la respuesta, no hay problema. Sí. Porque así yo lo voy a evaluar. Bueno, señores, para mí es un gozo que hayamos iniciado Historia de la Iglesia. Va a ser bien disfrutable. Le vamos a sacar mucho, mucho provecho. Yo creo que es posible que tal vez podamos ver Iglesia Medieval en una sola clase. Si vemos la Iglesia Medieval en una sola clase, uff, va a ser bueno. Va a ser bueno. Pero creo que sí, porque estoy viendo que ustedes captan rápido. Y este es un tema sencillo. Bueno, hemos terminado. Hermano Héctor, da tus palabras finales y cierra con una oración. Eh, bueno, antes de terminar, tú puedes parar o devuélveme el host para terminar la grabación. Por supuesto. Ok. Bueno, para palabras finales es que ya de verdad esta sería si no la cuarta vez que yo veo este material y siempre tengo cosas nuevas, así que a los que por primera vez están aquí les invito a que se mantengan a la expectativa porque No hay vale muchas la cosas, ventaja. sí, hay mucho material por aprovechar e incluso yo por lo menos lo utilicé, una parte del material la utilicé para otro trabajo que estaba compartiendo en otro espacio y realmente me sirvió muchísimo. Y bueno, entonces con eso terminaríamos y voy a orar, voy a cerrar y oramos.